Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición el que nos podamos reunir nuevamente por este medio el día de hoy, entendiendo y sabiendo lo que dice la palabra de Dios, que cuando los hermanos nos reunimos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por esta tarde que tú nos permites, Señor, reunirnos juntos y en armonía para que tú envíes bendición y vida eterna a nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido nuestra roca de ayuda, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro protector, nuestra seguridad, Señor. Tú eres torre fuerte para cada uno de nosotros en quien estamos seguros, Señor, de cualquier situación que pueda afectar nuestras vidas, sabiendo, Señor, que en todas las cosas tú nos haces más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora venimos dándote gracias por todos los beneficios de esta salvación tan grande que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, en tu perfecto amor que echa fuera el temor. Te damos gracias porque tú eres, entre otras muchas cosas, no solamente nuestro Padre, sino que eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Restaurador, nuestro Proveedor, Señor. Eres nuestra seguridad. Eres quien cuida de cada uno de nosotros y quien pelea las batallas por nosotros, deshaciendo toda obra de las tinieblas que se quiera levantar en nuestra contra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, y en ti no hay mudanza ni sombra de variación, y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirnos el privilegio de estar en esta noche compartiendo tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que la unción de tu Espíritu que permanece sobre cada uno de nosotros en esta noche rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo, prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas el día de hoy, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el podernos reunir en esta noche, esperando que hayan tenido un día de bendición, un día de cumplimientos, un día donde pudimos ver la mano poderosa de Dios guardándonos, cuidándonos, bendiciéndonos y produciendo fruto para la gloria del Señor y para bendición nuestra. El día de hoy vamos a finalizar nuestra serie relacionada con la paternidad de Dios y por ello vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado estudiando juntos con la palabra y con el Espíritu Santo en estos 8 días anteriores para que quede establecido, sembrado en nuestros corazones y podamos vivir plenamente en esa paternidad de Dios. Para comenzar, recordemos que la paternidad de Dios o el hecho de que Dios sea nuestro Padre es la corona de la revelación de Dios en la palabra de Dios. En la palabra Dios se va revelando a cada uno de nosotros de una manera progresiva desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa máxima revelación de Dios y nos la introduce el Señor Jesucristo
cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 en adelante, cuando a una pregunta de los discípulos o a un requerimiento de los discípulos de que les enseñara a orar, por primera vez en toda la Biblia aparece la oración inicial a Dios con las palabras Padre Nuestro. Pero no solamente en ese pasaje es revelado el Padre, sino a través de todo el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 10, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. O sea, ahí Jesús nos está marcando un enfoque en nuestra vida como creyentes, que es el enfoque de conocer al Padre, de llegar al Padre. Y esto es sumamente importante porque muchísimos de nosotros los creyentes nos quedamos con el conocimiento de Jesús, con el conocimiento de la salvación, y no vamos mucho más allá por falta de conocimiento, o por falta de interés, o por conformismo, de simplemente quedarnos con la salvación, que implica el perdón de nuestros pecados y la vida eterna una vez salgamos de esta vida terrenal. Pero Jesús nos marca un camino, nos marca una dirección de buscar a Dios como nuestro Padre. Y algo más importante que nos lo enseña en este pasaje es que Jesús no vino a revelarse a sí mismo en su ministerio terrenal, sino que Él vino a revelar al Padre. ¿Y qué es lo que significa que Él vino a revelar al Padre para cada uno de nosotros? Él vino a revelar su carácter, su amor, su santidad, su perfección, su poder, su misericordia, su gracia, su favor, su grandeza para cada uno de nosotros. Esto nos lleva a algo muy importante, o a un entendimiento de algo que es muy importante, y es que no basta saber que Dios es nuestro Padre, y no basta saber que nosotros somos hijos de Dios. Es necesario pasar de ese saber a una forma de vida, a un estilo de vida, como que verdaderamente Dios es nuestro Padre y como que verdaderamente nosotros somos sus hijos, y ese conocimiento es revelado tal como nos lo enseña la palabra del mismo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 27, cuando Él dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie va a conocer al Padre sino aquellos a quienes el Hijo se los revele. Esto tiene relación con lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino al Padre. Entonces Jesús nos vino a enseñar, a mostrar de una manera viva, de una manera que no deja ninguna duda, el carácter del Padre. Muchas veces nosotros pensamos que lo que Jesús hace y lo que Jesús dice es su carácter, pero realmente Él está manifestando el carácter del Padre, porque el mismo Jesús nos dice que el Padre y Él son uno, y que Él no dice nada que no oiga decir al Padre, y que Él no hace nada que no vea hacer al Padre. Quiere decir entonces, con todo esto que hemos estado viendo, que realmente el carácter del Padre es el carácter de Jesús, el carácter que Jesús nos mostró en su vida terrenal y que queda claramente establecido, desarrollado en los evangelios. El hecho de que hayan 4 evangelios, y en esos 4 evangelios, aunque hay pasajes muy parecidos, también hay pasajes en cada uno que son específicos, es porque Dios
a través de la palabra, a través de los evangelios, querían mostrar el cuadro más completo de quién es realmente Él a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos anteriormente que no es lo mismo saber que Dios es nuestro Padre que vivirlo como Padre. Y no es lo mismo saber que somos hijos de Dios que vivir como hijos de Dios. Y esto lo vemos también claramente reflejado en la palabra, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Ahí encontramos a un padre que tiene dos hijos. Uno, el hijo pródigo, que siendo hijo, se aleja de la casa del padre, va a vivir como se le da la gana hasta que llega a una situación de desesperación, a un hoyo de desesperación, y entonces vuelve en sí, regresa a la casa del padre, y en ese regreso de la casa a la casa del padre, él experimenta ya no solo hay un cambio de actitud, porque él va pensando en regresar a la casa del padre como un jornalero, como un siervo, como un empleado, como un hacedor, y el padre lo recibe como un hijo y lo levanta a una posición de mucho más alta que la de un jornalero. Cuando le da, primero ordena que le pongan vestido nuevo, que le den calzado para sus pies, que le den un anillo, que maten un becerro que es gordo y que además hagan fiesta. Cada una de esas cosas implica, tiene un significado en la palabra de Dios y nos muestra todos los beneficios y las bendiciones de ser un verdadero hijo de Dios. Él iba esperando un salario, él iba esperando una recompensa, y sin embargo el Señor le da una posición que, si bien implicaba la recompensa, implicaba también una responsabilidad e implicaba una identidad. Le cambia la identidad de jornalero o de siervo a la identidad de hijo de Dios. Y encontramos el otro hijo mayor también, que también tenía una mentalidad de jornalero y no tenía una mentalidad de hijo. Y esto es un reflejo de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, una buena parte no viven en esa paternidad, sino que viven en una servidumbre o en un activismo, pensando que de esa manera van a ganarse la posición de hijos, o van a ganar las bendiciones, o van a ganar las posiciones, cuando realmente ya las tenemos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la actitud de muchos hermanos que andan detrás de títulos, que activan en el servicio a Dios para ganar títulos que le den identidad, cuando ya tienen la identidad que necesitan y el único título que necesitan para entrar en la vida eterna, para entrar en las moradas celestiales, para entrar en la casa del Padre. Y el título que nos abre la eternidad a cada uno de nosotros es el de ser hijos de Dios. El ser apóstol, alabador, maestro, servidor, ujier, anciano, obispo, diácono, lo que sea, eso no nos abre las puertas del cielo. Lo que nos abre las puertas del cielo, las puertas de las moradas eternas, es el ser hijo de Dios. Cuando una persona está enfocada mucho en la actividad y en el título, me dice a mí que no está entendiendo verdaderamente lo que es ser un hijo de Dios, que su identidad no está como en hijo de Dios, sino en un título, en una actividad que realiza. Y entonces no está viviendo en la plenitud de esa paternidad de Dios. No le ha sido revelada en su corazón.
y para que esa revelación, y notemos algo, el activismo puede ser un enemigo de la revelación de la paternidad de Dios, porque el activismo nos enfoca en actividades cuando lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través de Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 27, que la paternidad de Dios es una revelación, y esa revelación viene de la búsqueda, de la intimidad, del conocimiento del corazón del Padre. Entonces el activismo muchas veces nos evita o nos sustrae de esa comunión, de esa intimidad, de esa búsqueda de la revelación que viene a nuestros corazones por el Espíritu Santo, de la paternidad de Dios, para que podamos vivir plenamente en ella. Recordemos lo que dice la palabra. Jesús dice, nadie va a tener la revelación del Padre a menos que yo se la dé. Posteriormente Jesús dice, yo voy a enviarles al Espíritu Santo para que todo lo que yo les he enseñado, Él se lo recuerde. Y del Espíritu Santo la palabra de Dios dice que nadie conoce el corazón del hombre sino el hombre, y nadie conoce el corazón de Dios sino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos revele el corazón del Padre. En Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, también encontramos un pasaje que nos reafirma esto, que no es el hecho de ser salvo y de saber que Dios es mi Padre y de saber que yo soy su Hijo, no es suficiente, sino que Pablo escribe a los Efesios, guiado por el Espíritu Santo, que él ha visto y él conoce de la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo y del amor que tienen para con todos los santos. Pero, eso quiere decir, eran salvos. Pero, Pablo ora que venga sobre ellos el espíritu de revelación y de conocimiento del Padre, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa revelación del Padre, no estamos plenamente seguros de la esperanza a la cual Él nos ha llamado. No vivimos plenamente en la herencia que Él nos ha concedido como hijos, y tampoco experimentamos la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, estos son indicadores en la palabra de Dios de que necesitamos buscar la revelación por el Espíritu y la palabra de Dios como nuestro Padre. El título, el nominar a Dios como Padre no es un simple título. El nominarnos como hijos de Dios no es un simple título, sino que implica una manera de vivir, una forma de vida, un estilo de vida que necesitamos cada uno de nosotros para poder vivir en esa vida plena y para disfrutar de esa plenitud de la eternidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros busquemos esa revelación a través de la comunión con el Espíritu Santo y el escudriñar las Escrituras, porque la palabra de Dios también nos enseña en Juan capítulo 17, versículo número 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese conocer implica un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento profesional, digámoslo así, no simplemente un saber. Para nosotros la palabra conocer significa saber algo, sea mucho o poco. Sin embargo, en los idiomas originales, tanto en el griego como en el hebreo, las palabras que se traducen al español como conocer son 7 palabras diferentes, y las 7 implican exactamente lo mismo: conocimiento íntimo, conocimiento profundo, conocimiento experto. Lo que Dios pretende de cada uno de nosotros no es simplemente que
sepamos de la palabra, sino que conozcamos la palabra y que la conozcamos profundamente. Por eso Jesús en Juan 5:39 nos dice que escudriñemos las escrituras. Y en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, la palabra también nos instruye a que meditemos en ella de día y de noche y tengamos en ella nuestra delicia, porque entonces no solo vamos a ser apartados del mal, vamos a ser apartados de andar en el consejo de los malos, de sentarnos en silla de escarnecedores, de caminar en camino de pecadores, sino que además de ello vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Eso significa una vida en bendición, una vida en bienestar integral, y es también se complementa con lo que nos dice Josué capítulo 1 versículo 8, que no se aparte de nosotros el libro de la ley, la palabra, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Y en tercera de Juan capítulo 2 también dice exactamente lo mismo: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? De acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, cambiando nuestros pensamientos, de los pensamientos que traíamos del mundo o de los pensamientos que están en el mundo a pensar en la palabra de Dios. Y entonces vamos a tener esa prosperidad, ese bienestar integral que significa en todas las áreas de nuestra vida, en todas las actividades de nuestra vida, y en todo nos va a ir bien. Pero la clave de todo esto está en conocer profundamente, en tener la revelación de la paternidad de Dios en nuestras vidas y vivirla. Porque no basta solamente con saber la palabra. Dice la Escritura también que no son los oidores de la palabra a los que les va bien, sino los hacedores de la palabra, los que viven la palabra. Y también en Santiago dice que si solamente escuchamos la palabra, nos engañamos a nosotros mismos, porque no es el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra, aquel a quien le va a ir bien en la vida. Entonces, necesitamos esa revelación, es una parte esencial que muchas veces no nos hemos dado cuenta porque somos muy superficiales en nuestro conocer la palabra, o somos muy superficiales en nuestro cristianismo, no profundizamos en ese cristianismo, sino que llegamos por cuestiones del ego o por cuestiones de enfocarnos en otras cosas, no nos enfocamos en desarrollar lo esencial que hay en nosotros, que es esa nueva naturaleza y esa renovación de todo nuestro ser que viene por la palabra y viene por el Espíritu. Y esto nos lo enseña también Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. La palabra, ahí Jesús le está enseñando a uno de sus discípulos, que era un fariseo. En ese momento se me fue el nombre, pero le está enseñando que primero hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para ver el reino de Dios. Pero luego le agrega en el versículo 5 que hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. O sea, no es lo mismo nacer de nuevo que nacer del agua y del Espíritu, porque no es lo mismo ver el reino de Dios que entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios es verlo de lejos, pero entrar en el reino de Dios es vivirlo. Y de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 6:33, necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia, vivir en el reino, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Entonces necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y ese nacer del agua y del Espíritu significa nacer de la palabra
y de la renovación, de la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Así que todo en la palabra nos indica de la necesidad que tenemos de la intimidad con el Señor, de la intimidad con la palabra, porque a través de esa intimidad vamos siendo, primero que nada, vamos siendo transformados. Y segundo, vamos teniendo la revelación del Padre y por lo tanto entrando a vivir en el reino de Dios y obteniendo todas esas añadiduras que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que son las que prosperan todas las áreas de nuestra vida y todas nuestras actividades. Necesitamos pasar de un cristianismo, digámoslo, ¿cómo lo pudiéramos decir? De un cristianismo normal a un cristianismo extraordinario, de un cristianismo conformista a un cristianismo radical, a un cristianismo absoluto. Recordemos también algo que es importante en la palabra de Dios, y esto está en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 14 en adelante, cuando Jesús le escribe la carta al ángel de la Odisea y le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, necesitamos un cristianismo comprometido, un cristianismo que no sea ni tibio, que no sea ni frío ni tibio, sino un cristianismo que sea ardiente. Y en estos tiempos, esto es fundamental, porque en estos tiempos nuestra fe está bajo ataque desde todas las perspectivas, desde la perspectiva espiritual, además económica, social, política, cultural, etcétera. En el mundo se está manifestando en este momento una cultura que es totalmente alejada de Dios. Le llaman globalismo, progresismo, liberalismo, cualquier nombre de esos, pero al final es una cultura 100% humanista sin Dios. Y esto es la preparación para los tiempos finales, cuando se manifestará plenamente el anticristo. Y esta ideología 100% humanista y que hace a Dios a un lado, aunque use el nombre de Dios, pero realmente deja a Dios y a su palabra a un lado, esta cultura se convierte en una idolatría del hombre. Es el hombre su salvador. Y de hecho vemos muchísima gente, no solo en el mundo, sino aún en el ámbito cristiano, que está poniendo su confianza en hombres, cuando realmente nuestra confianza, nuestro Mesías, el único Salvador, se llama Jesucristo. No hay otro. Y que la palabra de Dios encima nos advierte que vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador de la humanidad, yo soy el Salvador del mundo, el único Salvador, el único nombre dado a los hombres en el universo para la salvación es Cristo Jesús. Él es el único Salvador, Él es el único Mesías, Él es el único que va a transformar este mundo, pero después de un proceso en el cual las cosas se van a poner muy difíciles y va a venir la tribulación, la gran tribulación, hasta que venga el reino milenial, donde Jesucristo mismo va a gobernar en la tierra. Así que por ello, en este tiempo necesitamos más que nunca, solo como una expresión, ¿no? Porque en todas las épocas, en todas las culturas ha sido necesaria de igual manera vivir en Cristo, pero en este tiempo para nosotros es un tiempo clave en el cual necesitamos refugiarnos plenamente en el Señor, en su palabra, en su paternidad, porque es su paternidad la que nos va a permitir. Es vivir en esa paternidad y vivir en esa calidad de hijos de Dios la que nos va a permitir
tener en este tiempo, en medio de tanta tribulación que va a haber en el mundo, paz, tranquilidad, victoria y provisión, seguridad, restauración, plenitud, etc. Es viviendo en esa paternidad. Por eso es importante el buscar esa revelación. Y sabe una cosa, si la buscamos, el Señor nos la va a dar. Porque el más interesado en que usted y yo vivamos como hijos de Él y le conozcamos verdaderamente a Él como Padre es Él. Por eso nos dio esa revelación en la palabra. Por eso esa revelación está a lo largo de toda la palabra. Porque el más interesado en que nosotros la vivamos plenamente es el Padre, porque nos ama y porque quiere nuestro bien, porque no nos quiere ver expuestos a todas esas circunstancias negativas que están en el mundo y que se están desarrollando en el mundo. Necesitamos vivir en esa paternidad, y si la pedimos, si pedimos esa revelación, es seguro que el Padre nos la va a dar, porque dice, la misma palabra dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo les daré el Espíritu Santo a los que me lo pidan. Y si me va a dar el Espíritu Santo sin medida, y yo voy a vivir bajo esa intimidad con el Espíritu Santo va a traer la revelación del corazón del Padre a mi vida y me va a guiar a vivir en esa revelación como verdadero hijo de Dios. No voy a estar expuesto a los problemas del hijo pródigo, ni voy a estar expuesto a los problemas del hermano mayor, del hijo pródigo, sino que voy a vivir en la plenitud de ser un hijo de Dios. Así que es importante para ello. Ahora, hay dos cosas aquí que son bien importantes y fundamentales para nosotros en cuanto a la revelación de la paternidad de Dios. El resultado y la experiencia de vivir a Dios como nuestro Padre, y el resultado y la experiencia de vivir nosotros como verdaderos hijos de Dios es la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13, y pareciera que es un mandamiento en muchos sectores de la cristiandad, pareciera que es un mandamiento olvidado. Es el mandamiento a la obediencia, a la santidad. Dice la palabra, notemos lo que dice la palabra. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ojo, como hijos obedientes, no como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es un mandamiento. Esto no es una elección, esto no es una sugerencia, este es un mandamiento. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. No solo los domingos en la iglesia, o no solo en las actividades religiosas, o no solo en nuestra casa, o no solo en nuestra intimidad, sino en todas las áreas de nuestra vida. Que seamos apartados de todo lo que es el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, o lo que es lo mismo, la búsqueda de la autocomplacencia, de la autogratificación, de la autoexaltación, que estas son los deseos del ego.
Y el ego es nuestro mayor enemigo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:30, es necesario, ojo, no dice es opcional, dice es necesario. Y este es necesario significa es imprescindible, es vital, es asunto de vida o muerte. Que yo mengüe, que el yo mengüe y que él crezca. Y eso lo dice también Jesús en Mateo 16:24. Dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, mengüe a sí mismo y sígame, crezca en mí, crezca en la obediencia. Entonces, la obediencia implica la muerte del yo. El yo siempre quiere hacer lo que se le da la gana. El ego siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Y eso es la vida en la carne. Pero cuando yo obedezco a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, entonces estoy negando al ego. Y automáticamente estoy muriendo al yo, que es lo que dice la palabra de Dios. Y estoy ganando en santidad. Los hijos de Dios somos llamados a vivir en la mayor santidad posible. Quizá no una santidad perfecta, porque la misma palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el día que nos presentemos delante de Él. Pero el hecho de que no vayamos a alcanzar la santidad perfecta no implica que nuestra meta no sea alcanzarla, como dice Pablo. Pablo dice, yo ya terminé la carrera, yo ya mantuve mi fe, sin embargo, aún prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Es la santidad. O sea, Pablo aún habiendo sido quien fue, habiendo sido usado o habiendo trabajado de la manera que trabajó para la expansión del evangelio, para Dios, etc., aún Pablo entendía que la meta de cada día de nuestra vida debe ser alcanzar el mayor nivel de santidad, el mayor nivel de obediencia a la palabra de Dios, de tal manera que llegue el momento en el cual podamos decir cada uno de nosotros, ya no vivo yo, sino lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia al Hijo de Dios, en la obediencia a la palabra. De hecho, la mejor definición de la fe es obediencia, como lo dice Hebreos 11:8, o la mejor manifestación de la fe es la obediencia. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham obedeció. La fe es para la obediencia, como lo dice también Pablo, que él fue llamado a predicar el evangelio entre los gentiles para la obediencia por la fe. Entonces la fe es obediencia. Si yo verdaderamente tengo fe, entonces mi fe se va a manifestar en obediencia. No se manifiesta en creer las promesas. No se manifiesta en creer que soy salvo. Eso se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que dice que es salva, pero no tiene frutos de obediencia. Hoy hay mucha gente que dice que es hija de Dios y que cree en las promesas, pero no manifiesta obediencia. Sin obediencia, realmente no soy un verdadero hijo de Dios, porque aquí nos lo dice en 1 Pedro 1:13 al 16. Como hijos obedientes, sean santos. Y mire, hay algunas equivalencias que podemos hacer a la luz de lo que nos enseña la palabra. Ser hijo es igual a ser obediente. Ser obediente es igual a ser santo. Y ser santo es igual a ser un adorador. Es lo mismo desde diferentes enfoques, desde diferentes ángulos. Pero fe, obediencia, santidad, adoración, ser hijo de Dios es lo mismo.
Obediencia. La palabra clave es obediencia. Entonces, verdaderamente, si yo verdaderamente conozco al Padre, si yo verdaderamente soy hijo de Dios, entonces mi vida va a ser una vida de creciente obediencia a la palabra, de creciente santidad. No va a ser una vida donde, sí, voy a la iglesia, voy a actividades religiosas, pero mi vida no está manifestando obediencia. Ese es un engaño. Y recuérdese que la palabra de Dios dice en una de las epístolas de Juan, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de que nosotros no seamos de los que están, pero no son. Y la forma de saber si estamos y somos es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios no admite concesiones con el mundo. No puedo quedar bien con Dios y con el mundo. La palabra de Dios claramente nos lo enseña. No puedo servir a dos amos. No puedo servir a Dios y al mundo, como no puedo servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque si sirvo a las riquezas son mi Dios, son mi ídolo. Si sirvo al mundo, el mundo es un ídolo. Y Dios es absolutamente celoso. Dios no quiere una parte de mí. Dios quiere todo de mí. Dios no quiere ser solamente el centro de mi vida. Él quiere ser toda mi vida. Él dio todo para que yo diera todo. Él dio todo lo que Él tenía. Lo mejor que Él tenía, que era su Hijo, lo dio por mí. ¿Para qué? Para que yo dé todo por Él. De hecho, la palabra de Dios nos lo dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él nos amó a nosotros plenamente. ¿Qué está esperando de nosotros? Que lo amemos plenamente. No que lo amemos a medias. Miren, hoy el mundo nos tipifica de radicales, fanáticos, extremistas, ¿qué más nos dice? Fundamentalistas. Pero es que la Biblia nos llama a hacer eso. No nos llama a ser fanáticos en el sentido de que nos volvemos irracionales, pero nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe firme. ¿Por qué? Porque la hemos experimentado, la vivimos. Cada uno de los que verdaderamente hemos sido salvos hemos experimentado esa transformación, esa liberación, esa restauración, esa sanidad. Tenemos suficientes argumentos, no solo en la palabra de Dios, sino en nuestra experiencia diaria para saber que la palabra de Dios es verdad. Entonces lo que necesitamos es ser radicales. Lo que necesitamos es ser fundamentales en la palabra. De hecho, la palabra de Dios nos llama a ser fundamentalistas. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo, nuestro fundamento es la palabra. Entonces sí, somos fundamentalistas y eso no, aunque el mundo nos lo tire como insulto, realmente lo que es un reconocimiento, es una honra que digan que soy fundamentalista, porque eso implica que mi fundamento es Cristo, que mi fundamento es la palabra, no es lo que dice el mundo. Hoy hay un montón de gente que se dice cristiana, pero niega la palabra. Niegan la palabra. Niegan que, por ejemplo, la creación haya sido como la palabra de Dios dice. Niegan que el mar Rojo haya sido abierto cuando pasó el pueblo de Israel en su camino de liberación hacia la tierra prometida. Niegan lo del diluvio y el arca de Noé. En fin, niegan muchas cosas que son la manifestación sobrenatural de Dios en la historia humana. Y obviamente lo sustituyen, mencionan a Dios, pero no creen en Dios. Y algunos de ellos se hacen llamar ministros del Evangelio.
Algunos de ellos se hacen llamar pastores, obispos, etc. Pero niegan la palabra, y eso es una señal de los últimos tiempos, porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, que habrá hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía que creía en Jehová, tenía el templo, rendían culto a Jehová, pero a la par de rendirle culto a Jehová, pues le rendían culto a Baal, a Astarte, a Moloc. O sea, era una mezcolanza. Y mucho en el cristianismo hoy es una mezcolanza de la palabra con el mundo. Cuando la palabra contradice lo que el mundo dice, que trae autogratificación, autoexaltación o autocomplacencia, entonces niegan la palabra y para poder vivir tranquilos en el mundo. Pero cuando les conviene, sí invocan la palabra. Cuando se trata de promesas, invocan la palabra, pero cuando se trata de mandamientos, no. Ahí los niegan. De hecho, hay mucha gente que dice, no, ya no tenemos que cumplir los mandamientos porque ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Y quién dice que la gracia es un requerimiento menor que la ley? Es al contrario, la gracia es un requerimiento mayor que la ley. ¿Por qué razón? Lo dice Jesús. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, si insultas a tu hermano, ya cometiste asesinato. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero con solo que veas a una persona del sexo opuesto y la codicies en tu corazón, ya cometiste adulterio. Esos son mayores o menores requerimientos. De hecho, el mismo Jesús lo dice y lo engloba todo. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los fariseos, no han hecho nada. No son diferentes a ellos. Ahí estaba estableciendo un requerimiento mucho mayor. La gracia es la vida en libertad, pero bajo responsabilidad. Y esa responsabilidad implica no solo el cumplir los mandamientos de la palabra, sino todavía ir más allá, porque hay muchas cosas que la palabra no dice que sean pecado, pero son cosas que no me edifican, son cosas que no me convienen, son cosas que me esclavizan, o son cosas que manifiestan poco amor hacia los demás. Y la Biblia dice, no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada. Todo me es lícito, pero me voy a privar de ello si por hacerlas pongo en peligro la fe de hermanos que son más débiles en la fe que yo. Y este es un deber de amor. Entonces, no es menor el requerimiento en la gracia, es mayor el requerimiento. Es ser santos, completamente santos, como aquel que nos llamó es santo, como nuestro Padre. Un hijo va a manifestar la naturaleza de su padre. Un hijo que verdaderamente ama a su padre va a manifestar el carácter del padre. De la misma manera, si nosotros somos hijos de Dios y amamos verdaderamente a nuestro Padre, entonces vamos a manifestar el carácter de nuestro Padre. Vamos a manifestar las acciones de nuestro Padre. Y esto abarca todos los campos. Solo voy a poner un ejemplo en el campo eclesiástico. Hay muchos hermanos, o que se dicen hermanos, que aprovechan cualquier oportunidad para criticar a otros hermanos, para hacerlos quedar mal, para ponerlos en mal, y ni siquiera con verdades, sino con verdades a medias que son mentiras completas. Se dedican a destruir a otros en lugar de edificarlos. ¿Dónde está el amor ahí? La palabra de Dios dice,
primero, que no nos juzguemos los unos a los otros. Segundo, que vivamos en amor. Y tercero, dice que si vemos caer a un hermano, en lugar de criticarlo y de hundirlo, lo restauremos con espíritu de mansedumbre, porque eso es lo que hace nuestro Padre. Nuestro Padre no nos abandona aún en nuestras caídas. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios 24:16, que 7 veces caerá el justo, mas se levantará. Y en Proverbios 51:52 dice la palabra también que Dios no dejará caído al justo, sino que lo levantará. Entonces, si el Señor hace eso, ¿por qué nosotros venimos y tenemos que destruir a los hermanos que no son como nosotros? Como hijos obedientes, seamos santos, como nuestro Padre es santo. Y finalmente, para concluir ya con este resumen y con este tema, a lo largo, los beneficios de vivir a Dios como Padre y de vivir nosotros como hijos de Dios, los encontramos a lo largo de toda la Biblia, pero muy específicamente, y yo le invito a considerarlo, a considerar estas escrituras, porque son los beneficios de ser hijos de Dios. Y recordemos que hay beneficios que Dios da que son exclusivos para sus hijos. Entre ellos, los beneficios exclusivos para los hijos son la salvación, el perdón de pecados, la redención, la vida eterna, la paternidad de Él, el Espíritu Santo y una serie y la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Esos no son beneficios que tiene el mundo, esos no son beneficios que tienen los que todavía son pecadores. Ellos, el beneficio que tienen de parte de Dios es la misericordia para que se arrepientan, pero si no se arrepienten, ellos no van a vivir en todos esos beneficios que nosotros tenemos como hijos. Pero notemos lo que dice la palabra, o le voy a dar esas escrituras que nos enseñan los beneficios de vivir como hijos obedientes, de vivir como hijos obedientes, no solamente de ser salvos, esto es, de vivir como hijos obedientes a Dios. Y son el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 103, Efesios 1 del 3 al 14 y Romanos capítulo 8, todo el capítulo. Estos capítulos son un gran resumen de los beneficios de vivir verdaderamente como hijos de Dios, no de ser salvos, de vivir verdaderamente como hijos de Dios. Así que le invito a considerarlos, le invito a meditar en esta palabra, porque es lo que nos enseña la palabra también, ¿verdad? Que meditemos en ella de día y de noche, de tal manera que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Así que yo le invito a considerar esta palabra, a considerar esta enseñanza, a considerar esta serie. Si usted necesita refrescar algunas cosas, porque la palabra de Dios también nos dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír constantemente la palabra de Dios, le invito a que busque esta serie de El Padre o de la Paternidad de Dios en nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, y adicionalmente a ello, también le quiero pedir que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, la comparta en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. Le invito también el día de mañana, vamos a tener otra enseñanza a las 8 de la noche, una enseñanza que es bien importante acerca de algo que nos enseña la palabra de Dios para poder vivir en victoria en estos tiempos finales que nos están tocando vivir. Así que le invito mañana para las 8 de la noche a otra enseñanza de este tipo. Y también les recuerdo que es importante que si vamos a salir de nuestra casa usemos las medidas de seguridad, la mascarilla, el lavarnos las manos con jabón, el distanciamiento social, o guardar cierta distancia con las personas que no son de nuestro grupo familiar, que no son las personas con las que vivimos, para protegernos nosotros, proteger a los demás y de nuestra familia, y también protegernos a todos los demás. Vamos a terminar nuestra transmisión el día de hoy orándole al Padre.
por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta enseñanza hermosa, preciosa de tu paternidad, Señor. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos por el Espíritu Santo, Señor, para que tu paternidad sea una revelación en nuestras vidas y podamos vivirte cada día de nuestras vidas a ti como Padre y nosotros como verdaderamente hijos tuyos, obedientes y viviendo, Señor, o recibiendo en nuestras vidas todas las añadiduras que ello implica, Padre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por la unción que permanece sobre cada uno de nosotros, que rompe todo yugo y que también nos guía y nos dirige, Señor, a una mayor intimidad y a un mayor conocimiento tuyo, Padre. Señor, en esta hora venimos utilizando uno de los privilegios que tú nos has dado como tus hijos, Señor, de entrar al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro nuestro, Señor, y de los nuestros, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando, Señor, a todo aquel que esté preso de mentiras, argumentos y razonamientos falsos, Señor, originados en el mundo, en la carne, en los demonios, Señor, en el infierno, y que nos impiden conocerte cada día más, Señor, que nos impiden caminar en la obediencia a ti y en la vida abundante y plena que tenemos en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes, Señor, al que esté caído, que tú, Señor, fortalezcas al que está debilitado, que extiendas tu manto de alegría sobre cada uno, Señor, que esté en tribulación, angustia, ansiedad, depresión, obsesión o cualquier emoción negativa, Señor, pero más allá de ello, que tú derrames en su corazón, Señor, el óleo de gozo sanador de tu Espíritu Santo, que sane heridas, Señor, que produzcan esas emociones negativas, Padre. También te pedimos, Señor, por todos aquellos miembros de nuestras familias que todavía, Señor, no te conocen o que por alguna razón se han alejado de ti como el hijo pródigo, Señor, y te pedimos que tú los atraigas con esos lazos de amor, Señor, y vengan de regreso a casa, Padre, para que ellos juntamente con nosotros seamos arrebatados, Señor, en el futuro arrebatamiento de tu iglesia que está pronto por suceder, Padre. Señor, levantamos también en esta hora delante de ti a cada ministro de tu palabra, Señor, en Guatemala, en el mundo, Señor, para que tú, Padre, quites toda ceguera, Señor, toda doctrina falsa que esté cegando, Señor, el verdadero mensaje de tu palabra, Padre, toda enseñanza de error que esté conduciendo a tu pueblo por caminos, Señor, que no son los que tú has determinado, Padre. Señor, que cada uno de nosotros tenga una revelación fresca del consejo completo de tu palabra, para que preparemos, Señor, a tu iglesia para ser esa novia santa, limpia, gloriosa, sin mancha, Señor, que tú vienes a traer, Señor, que tú esperas, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, convenzan de error y de pecado a quienes estén en esa situación, Padre. De tal manera, Señor, que podamos estar en unanimidad preparando a tu iglesia para estos tiempos, Señor, en que necesitamos fortalecernos, Señor, en ti y en el poder de tu fuerza, Padre, para poder soportar los días malos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, también en esta hora te pedimos para cada uno de nosotros que en esta noche nos des un descanso reparador a nuestros cuerpos, pero que mientras dormimos, Señor, tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestro espíritu y nuestro hombre interior, sembrando semillas de eternidad que se conviertan, Señor, en
en estilos de vida que se conviertan en remas, Señor, en nuestro corazón y sean manifiestos en nuestras vidas, Señor. Y Padre, te pedimos también que el día de mañana tu gozo nos acompañe, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Y además, Señor, mañana es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Guíanos, Señor, para que nuestro día de mañana sea un día productivo, un día que veamos la manifestación, Señor, de tus victorias en nuestras vidas y también, Señor, de la multitud de bendiciones que tú derramas cada día sobre nosotros, Señor, y sobre los nuestros. Todo ello, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, porque tu palabra dice, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Y todas nuestras peticiones están fundamentadas, Señor, en tu palabra y en tu voluntad. Así que desde ya, Señor, te damos no solamente las gracias, sino la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que Dios les bendiga por su sintonía. Muchísimas gracias por el privilegio y esperamos vernos el día de mañana, si Dios así lo quiere, a las 8 de la noche. Y mientras tanto, les envío bendiciones y un abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche y un bendecido día de mañana.